Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, fuente de alimentación estabilizada. Tenemos aquí un transformador que entra a corriente de 200 voltios a 50 Hz, un transformador que convierte 1 a 0,05, la corriente pasa por aquí por un puente rectificador de 4 diodos, aquí tenemos un condensador para evitar o disminuir el rizado, una resistencia de salida o de la fuente, es el de source fuente, y aquí un estabilizador con un diodo Zener y en paralelo una resistencia de carga. Vamos a diseñar o pensar un poco cómo es este circuito teniendo en cuenta voltaje out en la salida 6,2 voltios. Aquí nos piden que tengamos aquí 6,2 voltios en la carga. Como la carga está en paralelo con el Zener tiene que ser también de un voltaje Zener 6,2 voltios. Hemos cogido un valor que tiene un Zener concreto de este valor, 6,2. ¿Qué más? Nos dice voltaje pico a pico de rizado 1 voltio y Z mínima 5 miliamperios. Tenemos aquí que por aquí, como mínimo, tienen que pasar 5 miliamperios para que este Zener funcione correctamente y nos dé los 6,2 voltios entre los extremos del Zener. Voltaje de caída en el diodo 0,6 voltios. Esta gama a veces es para señalar la caída de voltaje en el diodo. Sabemos que en un puente rectificador la corriente, cuando esto es positivo o negativo, va por aquí, por este diodo, entra en el circuito, vuelve y vuelve por este de aquí, atraviesa dos diodos, cuando es el ciclo positivo y cuando es el ciclo negativo, hacemos en verde. Aquí es el positivo y este es el negativo, la corriente entonces va por aquí, pasa por este diodo, pasa por todo el circuito y vuelve por este otro. En cada ciclo, sea positivo o negativo, pasa por dos diodos. Borramos todas estas rayas que ya... Y resistencia de carga load de 100 ohmios a infinito. Utilizamos el valor mínimo de 100 euros. Si el valor es mayor, veremos. Nos pregunta el valor de RS y potencia que tiene que tener aguantar esta resistencia, voltaje en el Zener, ya lo hemos dicho, 6,2 voltios y potencia del Zener. Y capacidad del condensador 1 para que nos dé este voltaje de rizado 1 voltio. Primero entonces vamos a hacer aquí, vamos a calcular esta resistencia, suponemos que tenemos los 100 ohmios, si tengo aquí 100 ohmios y el voltaje es de 6,2 voltios, puedo calcular la intensidad que tiene que pasar por aquí. La intensidad que tiene que pasar por aquí será voltaje entre R, intensidad que atraviese la carga RL, será voltaje 6,2 entre la resistencia que es 100 ohmios. Y estos 6,2 entre 100, cogemos la calculadora, 6,2 entre 100, como está en ohmios, me dará 0,62, tenemos aquí 62 miliamperios. Está en amperios, lo convierto ya en 62 miliamperios. Ahora tengo que por aquí tiene que pasar una corriente de 62 miliamperios para que en una resistencia de 100 ohmios caigan los 6,2 voltios. ¿Cuál será la resistencia? La corriente mínima que tiene que pasar es los 5, o sea, intensidad mínima. Será la intensidad mínima de Zener más la intensidad mínima de RL. Bueno, no hemos dicho antes, pero la intensidad que venga por aquí, por la resistencia RS, luego se bifurcará I sub Z y I sub RL. Intensidad que pasa por aquí, la suma de estas dos. La mínima será 5 más 62. Intensidad mínima de RS será por lo menos 5 más 62 igual a 67 miliamperios. Tengo que tener aquí por lo menos 67 miliamperios. La resistencia que me da como poco 67 miliamperios. Si da más no pasa nada. Si me dan 80 miliamperios, por aquí seguirán pasando 62, que esto será fijo, aquí pasarán siempre 62 y el resto de 80 a 62, los 18 que queda, pasan por el Zener. El Zener lo que hace es consumir lo que sobra para mantener el voltaje este aquí estable, constante.
Entonces vamos ahora a hablar de cómo funciona la fuente de la alimentación. Aquí tenemos una entrada al transformador, 200 voltios, voltaje eficaz 50 Hz. Bueno, primero recordamos 50 Hz es la frecuencia 50 Hz significa que el periodo, tiempo en recorrer un ciclo completo, es 1 partido por la frecuencia. 1 partido por 50, y esto da 0,0, y vemos 1 entre 50, 0,02. 0,02. Estos son en segundos. O sea, podemos decir que en 20 milisegundos. Cada 20 milisegundos se repite un ciclo. O sea que esto será aquí 20 milisegundos y medio ciclo 10 milisegundos para que nos dé esta frecuencia de 50. 1 partido por 50, 0,02. 20 milisegundos. Esta corriente, 220 es voltaje eficaz. Voltaje eficaz no es el voltaje pico. Sabemos que el voltaje pico es en una corriente alterna. Vamos a ponerlo aquí. Voltaje pico es el voltaje eficaz por raíz de 2. Voltaje eficaz, que más o menos sería el pico por 0,7, es el voltaje de una corriente continua que produce el mismo efecto que esta corriente alterna. Voltaje eficaz por raíz de 2. Entonces, ¿cuál será el voltaje pico? Bueno, pues vamos a probar. El voltaje eficaz 220 por 2 raíz, que es 1,41, igual a 311,13. Igual a 311,13 voltios. Bueno, vamos a redondear los números y a 311 voltios y ya está. Tengo aquí el pico, será 311 voltios. Aquí tenemos una corriente que tiene un pico de 311 voltios, menos 311 por aquí. El periodo 20 milisegundos y porque estoy contando. Esto es lo que nos viene por aquí. Pasa por transformador. En la relación de espiras, una de aquí hay 0,05 de aquí. O sea que tengo que multiplicar el voltaje de pico eficaz por 0,05, esto multiplico ahora por 0,05 y me dará el voltaje a la salida del transformador. Tenemos aquí 311 voltios por 0,05, vamos a ver, 311 por 0,05 igual a 15,55. Tenemos aquí entonces 15,55 voltios a la salida. Aquí tenemos un voltaje pico de 15,55. Es este de aquí. A la salida, esto es 311, pues el voltaje pico a la salida, este de aquí es 15,55 arriba y menos 15,55 abajo. Esto es antes del puente rectificador. Pasa por el puente rectificador. El puente rectificador sabemos que el semiciclo positivo queda igual y el semiciclo negativo, en cambio, lo invierte y queda también en positivo. Tengo aquí los dos ciclos puestos arriba. El pico sigue siendo el mismo. 15, bueno, entonces, después de pasar por el puente rectificador, ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho que el voltaje cae 0,6 de aquí y 0,6 de aquí. Caen 1,2 voltios. A esto le tengo que restar la caída de voltaje en los diodos. 15,55 menos 1,2. Y esto da 14,35. Tengo aquí, entonces, que el pico de aquí es 14,35 voltios, que es el que hay aquí. 15,55 y el que sale por aquí ya tiene 14,35 voltios de pico. Voltaje pico de aquí. Bien, aquí tenemos un condensador, una resistencia. Aquí hemos dicho que queríamos un voltaje de 6,2 voltios. Aquí por eso hemos cogido el zener de 6,2 voltios, o sea que aquí tengo un voltaje de 6,2 voltios. ¿Cuál será el voltaje? Aquí hemos dicho 14,35, el valor pico. Pero vamos, antes de, en una corriente lo que necesito ahora es el valor medio. En una corriente alterna utilizamos el valor eficaz, cuando es corriente, en este caso, que es continua, en el sentido que están los dos semiciclos positivos, nos interesa el valor de la corriente del voltaje medio, porque el voltaje no es el mismo aquí que aquí, aquí baja. Por lo tanto, vemos que el voltaje va variando. Calculamos el voltaje medio. ¿Cómo se calcula el voltaje medio de una onda así? Pues voltaje medio es 2 por el voltaje
pico partido por pi. Voltaje pico después de pasar por esto 14,35. 2 por 14,35 partido por pi. Multiplicamos 14,75 por 2 igual entre pi. Y esto me da 9,13. 9,13. 9,14 voltios. Ya tenemos un voltaje medio, o sea, esto de aquí equivale a un voltaje medio de 9,14 voltios. Entonces aquí ya podemos poner que el voltaje aquí, este es el pico y realmente, digamos, el más real sería 9,14 voltios. Ya tengo voltaje aquí 9,14 voltios. ¿Cuánto voltaje tiene que caer aquí? Pues esta diferencia, 9,14 entre 6,2. Resto 9,14 menos 6,2 y esto me da 2,94. Caído voltaje aquí 2,94. Intensidades, hemos dicho antes, vamos a calcular las intensidades, eran esta 5,62 y la total 67. Tenemos aquí que las intensidades son 5 mínimo por aquí, 62 mínima por aquí y total por aquí 67. ¿Cuál será el valor de la resistencia esta? Si los mínimos es estos, este será el valor máximo que puede tener R. R, si es más pequeño, pasa más intensidad, mejor el máximo valor de RS. Entonces vamos a calcular aquí, RS, el máximo valor será el voltaje de caída, que es 2,94, partido por la intensidad, que es 67 miliamperios. Al ser miliamperios me quedará en K, 2,94 entre 67. Al ser miliamperios me da en K y 43,8 ohmios, vamos a poner 44 ohmios. Esto da 44 ohmios. Ya tengo entonces que esta resistencia tiene que ser menor o igual que 44 ohmios para que por lo menos pase esta intensidad. Si la resistencia es más pequeña, pasa más intensidad y no pasa nada. Aquí necesito 62, necesito 5. Si pasan 80, pues aquí pasará más y será. Ya tengo RS 44 ohmios. Me pregunta, al valor de Zener 6,2 voltios, valor de RS 44 ohmios o menor. Calcular la potencia. La potencia en RS es voltaje por intensidad. Voltaje es 2,94. La intensidad, claro, aquí la intensidad vamos a calcular la intensidad máxima que puede pasar. Esto es la intensidad mínima. ¿Cuál es la intensidad máxima que puede pasar? La intensidad máxima que puede pasar será... Entonces vamos a hacerlo quizá en el siguiente esto, para no complicarnos aquí. Control C. Y en el siguiente vamos a calcular aquí, Control V. Intensidad máxima. Aquí hemos dicho que la mínima intensidad será cuando aquí haya 5 mínimo, aquí 62 y aquí 67. Eso es la intensidad mínima. Pero yo quiero calcular la potencia de la resistencia cuando la intensidad es máxima. Pues la intensidad será máxima cuando la carga sea cero. Si la intensidad es máxima, cuando RL sea cero. Si quito la carga, aquí no habrá ninguna resistencia y toda la corriente vendrá por aquí. ¿Cuál será entonces la intensidad máxima? Aquí teníamos un voltaje, tenemos de 9,14 a 6,2, 2,94. 9,14 a 6,2, 9,14, 6,2 y la caída es 2,94 voltios. La caída de voltaje siempre es la misma. Y entonces, cuando la resistencia es cero, entonces todo ¿cuál es el máximo de intensidad? Entonces, toda la intensidad pasará por el Zener, ¿no? Aquí me está equivocando. Cuando la intensidad en principio que pasa por la resistencia es esta, 67 miliamperios de máximo. Si aumento la resistencia, si RL en lugar de 100 fueran 1000 K, al ser la resistencia mayor, la intensidad que pasa es menor y por aquí pasa menos. O sea que ya estamos haciendo bien que la potencia del RS es voltaje, que es 2,94 por la intensidad esta, que es la máxima, en este caso es 67. 2,94 por 67. ...67 miliamperios. Ese miliamperios me queda en watts.
2,94 por 67, igual a 197 milivatios. Potencia máxima o la intensidad máxima, que es esta de 67. Potencia del Zener. Aquí sí que, ¿cuál es la potencia máxima que tiene que soportar el Zener? Si aquí la resistencia fuera cero, entonces toda la intensidad pasaría por aquí. O sea, los 67, que es la intensidad máxima que pasa por aquí, pasaría toda por aquí. Entonces la potencia del Zener será voltaje por intensidad. Voltaje sigue siendo el 6,2. Potencia del Zener será voltaje por intensidad 6,2 y pasa toda la intensidad por aquí, 67. Multiplico 6,2 por 67 y me dará también milivatios, porque es miliamperios, 415,4 milivatios. Como el Zener y las resistencias normalmente son de 1/4 de watt o 1/2 watt, en este caso pues con 1/4 de watt son 250 milivatios, tendría bastante. En cambio este de aquí necesitaría por lo menos de medio watt, 500 milivatios para que funcione bien este circuito y no se nos funda en ningún momento. Y lo último que tenemos que hacer aquí nos pide es calcular la capacidad del condensador este. Entonces aquí es problema de fórmulas, vamos a copiar el circuito. Y entonces para calcular el condensador aplicamos la fórmula, el condensador que hay que poner en este tipo de circuito es igual a intensidad media partido por voltaje pico a pico de rizado por 2 veces la frecuencia. Aquí interviene la frecuencia. Ponemos 2 veces la frecuencia porque recordamos que la onda de entrada tiene una frecuencia así, que es de 20 milisegundos. Vamos a la gráfica. Aquí está, la frecuencia es de 20 milisegundos, mientras que en cambio una vez está rectificada la onda, esta es la onda transformada, disminuido el voltaje, y esta es rectificada. El periodo pasa a ser de 10 milisegundos, el doble. Aquí en 20 milisegundos pasa una vez, aquí en 20 milisegundos se repite el ciclo, porque ahora el ciclo es la mitad, 10 milisegundos. Pues eso multiplicamos por 2 aquí. Entonces tenemos que la capacidad igual a la intensidad media. Voltaje pico a pico de rizado lo pone al principio. Queremos que haya un voltaje pico a pico de rizado, o sea, el pico a pico de rizado significa esto de aquí, la diferencia entre el máximo y el mínimo de esta recta con el condensador, que sea 1 voltio. Y hemos dicho que esto era 13,45, pues será entre 13,45, que es el máximo, y 12,45. Entonces ya tenemos aquí los valores. Voltaje pico a pico es 1 voltio, 2 veces la frecuencia es 2 por 50. Me falta calcular la intensidad media. ¿Qué es la intensidad media? La intensidad media es la intensidad que pasa por aquí. Cuando esta carga vamos a poner la de 100 ohmios. Si tengo la carga de 100 ohmios, hemos dicho que la intensidad media esta es la de 67 miliamperios, ¿no? O intensidad máxima, en este caso sería. La intensidad máxima es 67 miliamperios. Entonces, calculo cuál es la capacidad. 67 entre 2 por 50 es 100 y el 1 es 1, mega de 0,67. Como esto sería en faradios, la intensidad está en miliamperios, esto se queda en milifaradios. 0,67 milifaradios o 670 microfaradios, que sería la capacidad que tiene que tener este condensador para que con esta frecuencia y el rizado que queremos sea de 1 voltio, teniendo esta intensidad media. Bueno, y con esto acabamos este ejercicio de una fuente estabilizada de alimentación estabilizada con un diodo Zener y un condensador para disminuir el rizado.